aquí en la casa del Señor. Y en este día, a esta hora, vamos a estar hablando algo interesante. He invitado a un amigo que, que conozco hace tiempito ya, pero que tenía muchos años de no escucharlo, no verlo. Y óigame, esta semana pasada, hablando con él, me entero que vive aquí en Humboldt, escondiéndose de tan cerca y tan lejos. El hermano Julio Va González es consejero pastoral experimentado con un historial demostrado de trabajo en la industria de servicios individuales y familiares. Experto en teología, consejería de duelo, intervención de crisis, discipulado y terapia familiar. Es profesional en servicios comunitarios y sociales con un programa especializado en cuidado pastoral enfocado en consejería pastoral clínica, consejería de pacientes de Samaritan Counseling Center en Houston, Texas. Por favor, recibamos con un aplauso al hermano y doctor Julio González. Gracias, hermano. Un placer nuevamente, hermano. Pase aquí, hermano. Y ya que ninguno de los dos vamos a crecer más, podemos sentarnos. Dicen que hasta los 20 años dejamos de crecer, así que hay esperanza ¿verdad? todavía. Gloria a Dios. Él estuvo esta mañana, ¿dónde? En Deer Park, En en LaPorte. En LaPorte estuvo esta mañana, imagínese, y vino de allá para acá volando bajito. Sí. Los niños pueden salir a la iglesia de niños, por favor. Children could go out to Children's Church. Solo los niños son los que hablan inglés, ¿verdad? ¿Perdón? Solo los niños son los que hablan inglés, porque los adultos... Sí, no, los adultos aquí, tenemos uno que habla inglés, anybody Anybody that does not speak Spanish? Vamos a hacerlo en español. Eso en español. He doesn't speak Spanish, You do Brother not Ray. speak Spanish, okay. And she doesn't speak Spanish. You do not speak Spanish as well? Oh, okay. Vamos a tratar de insertar algo. Mire, vamos a hablar acerca de la psicología, entendiendo la psicología y los beneficios de ella. We're going to speak about psychology and understanding psychology and the benefits of psychology. Hermano Julio, ¿qué es la psicología? Bueno, primeramente, hermano Víctor, gracias por la oportunidad y posiblemente van a haber muchas posiciones o formas de pensar hoy en día, pero voy a tratar de responder de la mejor manera posible. First of all, I want to be so grateful for being here today, and there might be different positions regarding psychology or how we approach psychology from a Christian perspective. So I'll try to be the most accurate person as I answer or propose whatever I have to share today. La pregunta era ¿qué es psicología? Okay, ¿qué es psicología? A veces tenemos miedo a la palabra psicología y nos preguntamos cuando alguien nos dice necesitas ver a un psicólogo y lo primero que decimos, sobre todo los latinos, es yo no estoy loco. So psychology is a very unknown word to us, particularly to the Latino community. When somebody says that you need to see a psychologist, I say, I'm not crazy. I'm not crazy. Y la verdad es que la palabra psicología es una palabra compuesta. Psychology is a compound word. Y el origen de la palabra psicología es griego. Es psuche, es mente o alma o aliento. Todo depende de cómo lo vemos. Para los griegos era el alma, era parte intangible. Y logo es tratado. Así que entonces la psicología es un tratado del alma. Psychology is a compound word that means psycho. It has to do with the
Some people say the psychic, but it has to do with the soul, and logos is treaty. So we're going to treat the soul. So when we say psychology, it means that we're going to talk about the intangible part of the human being. Y la psicología es algo que ha estado con nosotros desde el principio, pero a veces no se nos explica. Así como estudiamos teología, que quiere decir tratado de Dios, estudiamos cristología, estudiamos neumatología, que es doctrina del Espíritu Santo, estudiamos antropología, estudio del hombre, así también psicología, aunque no esté en la Biblia, hay ejemplos de cómo podemos abordar. Just like how we study theology, Christology, pneumatology, anthropology, the same way it's spelled in the scriptures. Even though we do not use the word as such, it's there. Sí, matrimoniality. Oh, matrimoniología. Matrimoniology, I never heard that one before. Marriageology. Entonces quiere decir, then we could say que la psicología puede ayudar a sanar problemas almáticos, problemas emocionales. We could say that psychology could help in healing, soulish problems, right? Emotional problems, etc. Cuando pensamos en la psicología, tenemos que pensar en nosotros como seres holísticos. When we think of psychology, you have to think of yourself as being a holistic person, which means that you have a physical body, you have a spirit, and you have a soul. So when something happens to your emotions, your body starts to feel. Cuando algo pasa emocionalmente dentro de mí, mi cuerpo lo siente. ¿Alguno de ustedes alguna vez ha estado deprimido? Have you ever been depressed? Has any one of you ever been depressed? ¿Qué sentían? What did you feel when you were depressed? Sí, no tenemos fuerzas, queremos dormir, no queremos comer. Y entonces tenemos que buscar una alternativa de cómo enfrentar eso. Ahora, tengo que tener cuidado de no descuidar el hecho de que como somos seres espirituales, porque somos espirituales, en el sentido de que Dios nos crió un espíritu viviente, ¿verdad? Entonces, tenemos que estar conscientes que si lo espiritual es importante para nosotros, hay cosas que aunque algunos enfatizan que todo debe ser visto desde el punto de vista espiritual, hay que recordar que también hay una parte emocional en nosotros. Un ejemplo, si alguien viene al pastor y le dice, pastor, estoy pasando por una situación muy difícil, se me murió mi mamá, ella vive en Centroamérica, no tengo documentos, no tengo dinero, no sé qué hacer, me estoy volviendo loca. Entonces esa persona empieza a decaer y su estado de ánimo decae. El pastor puede decir, pues ven, voy a orar por ti. Y la oración va a ayudar mucho. Pero ¿hasta qué punto va a ayudar la oración? Los que son biblistas, no los que son bíblicos, los que son biblistas, que es muy diferente a ser bíblico, van a decir, no, la oración y la oración y la oración es todo lo que necesita. Solo Dios. Solo Dios. Okay. Y no estoy diciendo que no es correcto, pero en ese instante orar por la persona es muy importante, pero hay algo más que necesita esa persona. Exacto. I was giving the example of someone, maybe you have a loved one that had passed away outside of the U.S. and they just cannot travel. So how do you handle that? You just pray for the person, says, well, may God grant you whatever your needs are, and go in peace, and God bless you. Will that really take care of the problem? Of course not. I'm not being radical, but we have to be realistic. We just cannot spiritualize everything that happens in life. No podemos espiritualizar todo lo que pasa en la vida. Tenemos que ser honestos. Por ejemplo, en el caso de alguien que está pasando por un divorcio, yo he visto mucha gente prácticamente estar desesperados. I've seen people go through divorce
And they're so desperate, they're looking for help. What can I do? What should I do? Where should I go? La gente dice, ¿a dónde voy? ¿Con quién hablo? Estoy desesperado. ¿Qué voy a hacer? Y yo puedo decir, voy a orar por ti. I can say, I'm going to pray for you. But then the person says, I have an apartment. I have to pay for my apartment rent. I have to feed my 3 kids. I have to pay my insurance. Or I can't drive. I don't have a job. Y la persona va a decir, pues yo tengo 3 hijos, tengo que pagar mi apartamento, no tengo con qué comer, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo le hago? Y la respuesta fácil va a ser, pues voy a orar por ti. Pero hay mucho más que eso. Y entonces, sí hay un lugar para todo lo que es emocional e inestable en la vida de un ser humano que está pasando por una situación difícil. Precisamente esa es una de las preguntas que le iba a hacer, eso mismo, que hay personas que, hay creyentes que todo lo espiritualizan. No, la voy a usar después en algún momento, tal ¿Y vez. esto? Estos iba a leer algunas estadísticas, porque una de las cosas que nos pasa a los cristianos es que nosotros somos tan espirituales que nadie quiere aceptar que tiene problemas porque somos cristianos. One of the biggest challenges in the Christian world is that as Christians, we do not want to accept the fact that we have difficulties in our lives. We are so proud to admit that something is wrong with me. Mayormente los hombres no queremos admitir cuando algo está mal con nosotros. Y entonces, yo estoy ahorita haciendo una especie de especialización. Gracias, hermano. Y en esa especialización estoy aprendiendo, por ejemplo, para hacer diagnóstico de las personas que tienen muchas dificultades en cuanto a sus problemas mentales y emocionales dentro de la iglesia. No estoy hablando del mundo secular. Se hicieron unas investigaciones donde casi es interesante que se dice que 1 de cada 25 personas en la iglesia, basado en estadísticas, tiene problemas serios emocionales o mentales en algún momento de su vida. Y eso no quiere decir que están locos. No, eso no quiere decir que están locos. Statistics show that 1 out of every 25 people inside the church is dealing with some difficult challenges in or her life. That's mental or emotional difficulties. Así que si somos 50 aquí, pueden estar seguros que por lo menos hay 2, si no tal vez hay más. Que tenemos situaciones, pero no las queremos enfrentar. Y otra cosa que es muy alarmante después de la pandemia de COVID, el número de suicidios ha sido muy alto. After the pandemic, suicidal has been one of the things that has increased based on our statistics. Se cree que 40,000 estadounidenses mueren cada año solo por suicidio. 40,000 people died every year because of suicidal. They take their lives. Why? ¿Por qué? Y ahí es donde nosotros como consejeros cristianos o aún como iglesia podemos hacer la diferencia. Cierto. Porque nuestra filosofía está basada precisamente en la Biblia. Y no es que le vamos a dar versículos a la persona, sino que lo que hacemos es que la persona reflexione sobre ¿por qué estás aquí? See, and that's where we, Christian counselors or psychologists or social workers or even Christians, can make a difference because our philosophy is based on the Word of God. And we tell people why you're here. What is the purpose of life? You don't have to take your life. En este momento yo tengo 2 adolescentes que estoy viendo que ya han tenido intento de suicidio. Una ha estado hospitalizada 2 veces y se ha cortado las venas. I have 2 teenage children that I'm looking after right now that they have attempted twice to take their lives. They have been hospitalized for a couple of weeks.
and stuff. Y es interesante, y son cristianos, just in case, they are Christians. Una niña de 15 años y el niño tiene 17 años, dos diferentes familias, two different families, 15 and 16. And do you know why they have attempted to take their lives? Cuando hablé con la jovencita de 15 años me dijo, my parents' marriage, it's a fake. I don't want to live. La jovencita me dijo, el matrimonio de mis padres es falso y yo no quiero vivir. Mis padres son hipócritas. Y yo no quiero ser parte de esta vida. Yo pienso que si me voy, no voy a ver lo que hacen. So I'm just thinking that if I just live this life, if I disappear, I won't see anything, I won't hear anything. Eso es lo que me dijo esa niña de 15 años. Y usa puro suéter, manga larga, porque no quiere que vean sus cicatrices. She wears long shorts so that nobody could see the scars on her arms. Entonces, es un problema serio. ¿Y cuál es la respuesta que normalmente le da a la iglesia promedio? What is the answer that the average church gives to someone like that? Let's be realistic. Vamos a ser honestos. ¿Cuál es la respuesta que le damos a alguien así? ¿Que no eres espiritual? ¿Qué otra cosa decimos? Vamos a orar. ¿Qué otra cosa decimos? Buscar más del Señor. Cristo es la respuesta. Busca más de Dios. ¿Qué le decimos a los papás? Tienen que ayunar, hermanos. Métase un ayuno de unos 15 días. Sí. Vaya a la iglesia a todos los cultos. No estoy diciendo que eso sea malo, por si acaso. Pero tenemos que enfrentar la realidad. Por eso Santiago dice que nuestra fe tiene que ser una fe de acción, no solamente de palabras. Fíjense que es interesante que Jesucristo comienza su ministerio diciendo, cambia tu manera de pensar, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y Pablo va más allá, dice, transfórmense por medio de la renovación de vuestro entendimiento. O sea, y yo tengo un libretito que escribí hace unos cuantos años y encuentro que prácticamente todo lo que tiene que ver con la vida comienza en la mente. Prácticamente todo las diferentes partes del cerebro tiene que ver con la vista, con la respiración, con todo, prácticamente lo que tiene que ver con la vida aquí. Entonces, no es una cuestión, una locura, una cosa fuera del pensamiento, buscar ayuda psicológica. Sí, lo que tenemos que tener cuidado, y es lo que siempre le decimos a la gente, yo tengo amigos que fueron al seminario conmigo, y ellos, algunos no están de acuerdo conmigo. Ellos dicen que la psicología es invento del hombre. Yo podía también decir la teología es invento del hombre porque la palabra teología no existe en la Biblia. Exacto. Pero cuando hablamos ya como estudiantes de la Biblia, clasificamos el estudio para mejor comprensión en fases. Hablamos de antropología y estudiamos el origen del hombre, el origen de la vida y cómo el hombre cayó en pecado y cómo el hombre necesita ser redimido. O sea, nuestra perspectiva de antropología es de un hombre caído que necesita la redención de Cristo. Entonces, simplemente porque es un estudio, entonces está clasificado dentro de la teología que tiene que ver con la antropología, igual de Cristo. Está la cristología y todo lo que tiene que ver exactamente, como decía el hermano Víctor, sobre cristología, sobre lo que tiene que ver la vida de Cristo. Y entonces cuando pensamos también en nosotros, y ¿alguno aquí es enfermera o médico? Anybody here is a nurse? Okay, you're a nurse, right. Entonces las enfermeras saben muy bien esto y mejor que yo, que el hermano Víctor hacía una observación. El cerebro tiene una cosa que se llaman neurosensores, ¿no es correcto? Neurosensors. Los neurosensores. Neurosensors, the brain has what they call. In your brain? Okay. Los neurosensores o neurosensors son
son como alambres. Por eso a veces en inglés se usa la palabra, dice, men are wired different than women. Y lo que quieren decir es que nosotros tenemos sensores que corren a diferentes partes del cuerpo. Por eso cuando usted tiene un problema en el estómago, cuando usted tiene un problema en alguna parte de su cuerpo, le duele la cabeza. ¿Verdad que sí? ¿Y usted qué hace? Me voy a tomar un Advil. Y el problema no está en la cabeza. Está en otra parte, ¿no es cierto? Y cuando usted va al doctor, le dice al doctor, ¿le duele la cabeza, doctor? Ok, ¿desde cuándo le duele? Hace 3 días. ¿Qué comió? Y le empieza a preguntar al doctor y dice, ¿pero qué tiene que ver la comida con el dolor de cabeza? Pues quiero saber. ¿No se lastimó? Y le empiezan a tocar a uno por todas partes. ¿Por qué? Porque los neurosensores mandan el mensaje de ida y de regreso. Y entonces se refleja en el cerebro. Y esa es la razón por la cual las enfermeras y los doctores tienen que estudiar la anatomía del cuerpo humano para saber cómo funciona. Y nosotros como consejeros o como psicólogos tenemos que estudiar en cierta forma cómo funciona el cerebro y cómo afecta el resto de mi cuerpo. De otro punto de vista que estudian los que estudian medicina. Porque eso también afecta. Por ejemplo, si yo estoy triste, mi cerebro produce serotonina y dopamina. Y cuando la serotonina y la dopamina no están en mí, yo ando así. Y por eso van al psiquiatra y el psiquiatra les da una píldora y se levanta. Pero a medida que la píldora empieza a perder su efecto, otra vez vuelve a caer. Y lo que queremos es evitar que el paciente se haga dependiente de esa droga, porque el cerebro produce lo necesario para que usted pueda vivir una vida de éxito, porque Dios nos creó con todas esas particularidades. Y eso es lo que a veces no entendemos nosotros. Por eso es la razón que a veces tenemos diferencia de opinión, porque la psiquiatría simplemente, si pensamos en la palabra psychiatry o psiquiatría, psiquiatría simplemente es un doctor que no sabe cómo explicar lo que le pasa al cuerpo. ¿No es cierto? Un psiquiatra es un doctor que primero se graduó de médico. Y como no sabe explicar ese anormal que le pasa al cuerpo, él va a estudiar psiquiatría. Yo tengo un hijo que es médico. Y entonces cuando él me explica esas cosas, me dice, papi, la psiquiatría simplemente es una forma de quererle explicar a alguien algo intangible. Y ahí es donde nosotros hacemos la diferencia, porque nosotros sí sabemos que cuando alguien no tiene una estabilidad emocional es porque algo está mal aquí. No es que esté loco, sino que está inestable. Es como la computadora del carro. Los carros modernos ahora tienen un sensor. De repente se baja el aire y usted ve que se prende la lucecita. Y usted dice, ¿y ahora qué es? Ah, el aire. Entonces, es muy importante que los neurosensores del cerebro mandan mensajes y entonces nos dice algo está mal. Y por eso es que es donde nosotros tratamos de hacer la diferencia en la vida de la persona. I'm sorry, I was carrying away what I was trying to explain, that one of the ways that we try to help people is by trying to understand what's going on here to interpret their behavior. Psychiatrists try to find what's going on with you by providing you with a pill. That is just faking your brain. That will not fix your brain. If you don't believe me, ask the nurse. Eso es lo que hace la medicina moderna. Y es porque tenemos muchas cosas a veces que necesitamos mejorar. But when you sit for therapy, we will listen to your story, and then we will try to guide you as to what is the best decision that you can make with whatever challenges you're having. Es interesante que nosotros debemos de, obviamente, no todos vamos a ser doctores en esto y expertos en psicología, pero debemos de aprender un poquito lo necesario, ¿verdad? Por lo menos en nuestros hogares. ¿Cómo, por ejemplo, hermano, lidia usted con una familia cristiana, pero pone bloqueos
no quiere que venga intrusión de afuera, especialmente cuando se trata de psicología y cosas así. ¿Cómo lidiar con una familia en un caso así? No sé si entiendo bien la pregunta, O sea, pero ellos ponen barreras porque para ellos no necesitan ayuda externa porque todo según ellos lo pueden arreglar, todo está bien. ¿Cómo se puede ayudar a una familia así? ok. Algo interesante que está diciendo aquí el hermano Víctor. Y imagínense ustedes que yo tengo amigos que son pastores. I have friends who are pastors today, serving the Lord, some in large churches. Y cuando ellos tienen dificultades matrimoniales o con los hijos, me llaman y me dicen, quiero hacer una cita. Son pastores, predican la Biblia todos los domingos. These are friends of mine who are pastors and they preach the Bible every Sunday. But at some point of their lives, they call on me and they say, hey, I'd like to make an appointment. When can my wife and I come to see you? We're having some real challenges. Now, these are preachers. We're not supposed to have issues, right? Así que los predicadores se supone que son espirituales, que no deben de tener problemas. ¿Verdad, hermano? Somos humanos también. Pero los tenemos. So we do all have challenges. Así que la respuesta tal vez es primero reconocer que yo tengo una necesidad. Y no podemos espiritualizar todo. No lo puedo ver todo a través de la lupa espiritual. Y la razón por qué usé a los pastores como ejemplo es porque ellos conocen muy bien la Biblia, la enseñan y dan consejería inclusive, pero llega un momento donde uno dice, yo necesito algo neutral, algo que no sea visto solamente a mi conveniencia. There comes a time when you have to be neutral and you have to ask for help and says, okay, I want somebody to tell me, somebody from outside to tell me what do I need to do because I'm confused. Y eso es correcto. Cuando algunos, tal vez no sé cuántos hay aquí, pero mi amistad con el pastor Víctor va desde como 15 años atrás, por ahí, que fui a predicar, tal vez más, a la iglesia que estaba allá por la Wilson Road. Y recuerdo, la madre de mis hijos acababa de fallecer. Y déjenme decirles que yo siempre decía, ¿cuál creen que es el colmo de un consejero, de un psicólogo? Pedir ayuda, exactamente. Y yo tenía que pedir ayuda, porque yo no sabía qué hacer. Yo me estaba volviendo loco de verdad, con 2 adolescentes, y no sabía qué iba a hacer. Ya pasaron tantos años y gracias a Dios todavía aquí estoy y no me he vuelto loco, ¿verdad? Todavía no estoy. Entonces, tenemos que reconocer que llega un punto en la vida donde yo necesito que alguien intervenga en mi vida. So there comes a time in your life when you have to let somebody else intervene in your life because there are issues that you cannot handle. But you have to be honest with yourself. Así como los alcohólicos anónimos. ¿Cómo creen que empiezan los alcohólicos anónimos? Yo reconozco que soy un alcohólico. ¿Y por qué los evangélicos no podemos decir, yo reconozco que soy un pecador y necesito ayuda? Sí. Y ahí comienza la ayuda, ¿verdad? Es reconociendo que necesitamos ayuda. Ahí empieza. Mientras la persona no pida ayuda, usted no puede hacer nada. Unless we ask for help, nobody can help you. Yo he tenido personas, de vez en cuando voy a Red de Radio Amistad y este miércoles voy a hablar sobre los celos y hay gente que me llama y me dice, hermano, tengo un problema. Mi hijo no quiere trabajar y ya me cansé de mantenerlo. ¿Cuántos años tiene su hijo? Tiene 28 años. Pues a la que voy a regañar es a usted y no a su hijo. ¿Cómo es que un hijo de 28 años va a ser un parásito? ¿Está enfermo? No. Está saludable. Y entonces, llega fin de semana, pues pobrecito mi hijo, le voy a regalar $20 para que se vaya a divertir.
Yo digo que a veces el amor puede ser dañino. Sí, exactamente. Queremos amar incorrectamente a una persona. Entonces, respondiendo a la pregunta, hasta que la persona no se abra y no reconozca que necesita ayuda, no podemos hacer nada. Y hay gente que sí quiere que uno ayude a sus hijos, o puede ayudar a mi marido, o puede ayudar a mi mamá, pero si él no quiere, ¿cómo le voy a ayudar yo? Imposible. Es un poco difícil. Hay una caricatura que vi hace años que dibujan al diablo sentado en una acera, llorando. Y viene un tipo y le pregunta, ¿qué te pasa? Es que estos cristianos me echan la culpa de todo. ¿Se deprimió? ¿Cómo equilibra usted la realidad de la influencia satánica con disfunciones psicológicas? Esa es una pregunta muy interesante, hermano, porque en los últimos años hemos tenido 2 casos de posesión demoníaca y fueron a buscar ayuda. Over the last 5 years or so, I had the experience with another friend who is a counselor at the First Baptist Juliana Counseling Center. And this person, the first one was a Sunday school teacher. Y me recuerdo que la señora vino y la pregunta es, ¿cómo diferenciamos cuando es satánico y cuando es espiritual cuando es un problema emocional? Y recuerdo, hermano, que yo estaba sentado, en realidad la compañera me pidió que fuera a ayudarla, es una hermana también. Me dijo, ese es un caso que yo no sé qué hacer. Me dijo, pero tal vez usted como pastor que ha sido, tal vez tiene discernimiento mejor que el mío. Y me senté y estoy sentado escuchando. I was sitting there listening to my friend who was having the session with this lady. Y en una de esas agarré una cruz de acrílico. And for whatever reason, I just grabbed this acrylic cross and I started to play with it. And I took the cross I don't know why, but I just grabbed the cross and I turned my way towards the lady, like this, playing with it. And the lady says, por favor, quite eso de ahí, me molesta. She actually said, move away that thing from me. It really hurts me, it bothers me. Take it away. I said, what's wrong with this? ¿Qué tiene de malo? Es una cruz, mírela. He said, no! Then I knew something was coming behind that. Entonces sabía que algo había detrás de ello. Y la señora me dice, yo tengo más poder que usted. Ok, entonces sí ya era obvio, ¿verdad? Y le pregunté su nombre. Ahora imagínense, yo no les conozco aquí, bueno, más o menos recuerdo a la hermana Elvira, pero no recuerdo si ella es bien calmadita o ella es bien fuerte para hablar. Pero piensen en una persona que es calmada para hablar, como el hermano Víctor. Y que cada vez que ustedes conversan, tiene un tono de voz muy bajo. Just picture someone in your mind who has a very low tune whenever they speak, a very soft voice. And suddenly, they're yelling at you. They raise your voice. Y esta señora subió su tono de voz y empezó a gritar. Entonces, cuando empezó a hacer eso, yo me di cuenta que eso no era un problema emocional, era un problema espiritual. Y le pregunté a la señora, ¿cómo se llama? La primera cosa que dice, what's your name? Y la señora se volteó y me dice, ya su tono de voz cambió. ¿Quién eres tú? No, imagínense ustedes tener a una señora y de repente su voz suene como la voz de un puerco, de un marrano. Y no estoy inventando esto, hermanos. Y la señora empezó. Y no me daba su nombre. De repente, entre más le preguntaba, ¿cómo es su nombre? What is your name? What is your name? And the lady, she won't answer my question. Y luego empezó a hacer como juegan los niños, just like a child would play. Y yo dije,
esta es manifestación ya de 2 demonios. Y no van a creer, empezamos nuestra sesión a las 9 de la mañana y terminamos a la 1 de la tarde. So we started the session at 9 o'clock and we finished by 1 o'clock in the afternoon. O sea, entonces usted me está diciendo que todas las mujeres que alzan su voz no tienen... Sí, la mujer que alza su voz, esa es su interpretación del hermano. So any woman that raises her voice, it means that she is spirit possessed. I don't know what kind of spirit, pero no sé qué clase de espíritu. Pero sí, esa fue una experiencia y fue bien difícil. Créanme que yo me fui a mi casa y yo no tenía ni fuerzas. Yo no me considero un exorcista, pero si el diablo viene, hay que enfrentarlo. Exacto, amén. Eso no es algo que yo anuncio. Pero ocurre, hermanos. Y es muy cansador la mente. Y yo creo que esa es una forma, porque la persona que tiene problemas psicológicos, mentales, le empieza a relatar a uno su historia. Sí, sí. Ella no. Ella más bien se puso agresiva y a quererme demostrar que ella era más poderosa que yo, así. Me desafió. Esa es una forma tal vez de saberlo. Y cuando yo veo a alguien que tiene una manifestación rara, yo le pregunto, ¿cómo es su nombre? Para estar seguro. So when I see somebody's behavior out of hand, I usually turn around and say, so what is your name again? Una de las cosas que Jesús hacía era eso. ¿Quién eres tú? ¿Hay alguien más ahí? Y no le digo que lo vaya y lo haga con todos lados. Yo no me ofrezco, pero si aparece, hay que hacerlo. I do not offer myself to do exorcism, but if it comes, I will stand up to it. Hay personas que todo el tiempo, otra vez, yo creo que va con ese mismo sentido, ese mismo pensamiento de todo lo espiritualiza, toda esa cuestión, que todo el tiempo es ataque de Satanás. Le pasa cualquier cosa, es ataque de Satanás. You know, se le escapó el perro y este ataque de Satanás. Todo es ataque de Satanás. ¿Qué le dice a esa persona? Okay. Interesante eso porque yo sabía que en algún punto tal vez esa pregunta iba a surgir. Y no voy a leer todo el texto, pero ustedes están familiarizados con Job. You're familiar with the book of Job. ¿Y qué le pasó a Job? Perdió su propiedad, perdió sus hijos, perdió su salud. So he lost his wealth, his children, health. Y lo primero que vinieron sus amigos y le acusaron es, tú tienes algo inconfeso en tu vida. Por eso es que eso te está pasando. Y entonces lo acusaban de que él tenía algo que ver con lo diabólico. Por eso le dijeron, nadie que es tan bueno y que enseña y que está cerca de Dios puede vivir estas cosas a menos que él haya sembrado esto. Pecaste. Tú pecaste. Esto tiene que ser obra del diablo. Y en 2 ocasiones sus amigos le dicen, como yo he visto, así le dicen, como yo he visto. As I have seen, it was the phrase that his friends were using to accuse Job, that what you were doing was wrong. That's why the devil is getting after you. Bueno, en realidad el Señor dijo, no puedes tocar su vida a menos que yo lo permita. Exacto. Entonces, no todo lo que nos pasa es diabólico, porque precisamente el miércoles yo enseñaba sobre el pecado original. El Señor le dijo al hombre y a la mujer, si tú me desobedeces comiendo del árbol o del fruto del árbol prohibido, dijo, ciertamente morirás. Y él desobedeció. ¿Y cuáles fueron las consecuencias de la desobediencia? Que la mujer va a parir con dolor, que el hombre tiene que trabajar duro, y le dice a la mujer, y tu deseo será para tu marido. En otras palabras, tu marido va a decidir en cierta forma
por ti. ¿Por qué? Porque Él es la cabeza. Entonces hay ciertas consecuencias y aún la naturaleza trae una maldición. Muchas veces entonces en lugar de decir que es el diablo, son consecuencias de mis decisiones. Quite often, consequences of what I do in life is just what I'm reaping. It has nothing to do with the devil. Por ejemplo, si una jovencita de 15, 16 años decide tener sexo, ¿qué puede esperar? Usted no puede decir, es que el diablo se le metió a mi hija. No, no fue el diablo. If your 16-year-old child gets pregnant, you cannot accuse the devil. It was not the devil. It was the boyfriend that was coming home. Hay que ser honestos. Si su marido fue y se emborrachó, if your husband went out and got drunk, it wasn't the devil. It was his choice. That's right. Si yo voy a dormir con una mujer que no es mi mujer, ¿fue el diablo? If I go to spend a night with somebody else who is not my woman, was that the devil? No, it was my decision. Yo digo que un gran porcentaje, un enorme porcentaje de las consecuencias negativas que nos suceden son por nuestras propias decisiones. Exactamente. Ahora fíjese que es interesante ese punto, Adán y Eva. ¿A qué apeló Satanás? Al cerebro, a la inteligencia. Él no la tocó, no la asustó, él le habló. Así que, Por eso las mujeres son debilitadas cuando usted les habla, hermano. Dice, ay, qué hermosa te ves. Y ya lo creyó. Women are very easy to be seduced. You just have to say the right word and oof, she's going to be melting like ice cream. Sí. sí, buenas. Y por eso es que el Señor le dijo a Adán, hermano, a una maldición que cayó sobre la tierra. Sí. Y la maldición de que la mujer va a dar a luz con dolor y también el trabajo. ¿Y qué le dijo el Señor a Adán? Por haber escuchado la voz de tu mujer. Léanlo, eso es lo que dice. So one of the reasons why we have so much challenges today, I'm not going to accuse the woman of that, but the Lord says to Adam, you listen to the voice of your woman, of that woman. Ahora, eso no quiere decir que no escuchemos a la mujer. No Los quiere decir eso. Pidamos los consejos y pidamos, especialmente en un hogar uno tiene que hablar con la dama y la sabiduría, el lidiar con ese asunto. Sí. Pero el asunto es que también, fíjate que Adán, él le dice, por escuchar la voz, pero Adán estaba ahí y no tomó su lugar. Exactamente, y ese es el problema. Entonces, la decisión de todo lo que ellos vivieron fue porque Adán no asumió su rol. See, the reason why we are going through all the pains that we go through in life is because Adam did not fulfill his calling. That's the problem. It was not the woman. Hoy en día acusamos a la pobre mujer y la pobre mujer dice, pues yo ni sé. Bueno, algunas veces saben, se hacen las que no saben, ¿verdad? Sometimes they know what they're doing, what they're saying, but it's just that they pretend they don't know. Pero el punto es de que por la decisión de Adán vino una maldición. Because of Adam's decision, there is a curse today. Porque él no ejerció su liderazgo como tal. Entonces, la maldad, el pecado, todo lo que hay en la humanidad no es porque tenemos un gobierno demócrata o porque es republicano o porque los policías no hacen su trabajo. No, no es eso. El problema hoy en día es porque el hombre es pecador por naturaleza. Y a menos que Dios cambie eso, siempre va a existir la maldad. We have evil today not because of the government. It is because of evil in the heart of man. And unless God changes that, nothing's going to happen. ¿Qué es pecado? ¿Qué es pecado? Pecado yo lo defino como todo aquello que no es igual a Dios. To me, sin is anything that is not like God.
A veces lo describimos, decimos borrachera, inmoralidad, robar. Eso es describirlo a mi forma de ver. Pero para mí, cuando yo trato de explicarle a alguien qué es el pecado, claro, la Biblia dice que es errar al blanco, que Dios tiene una meta y que nadie la puede alcanzar. Es como que si yo quisiera alcanzar el techo, pues tendría que poner un lifter o algo así para alzarme. De otra manera no lo voy a alcanzar. Entonces, las demandas de Dios son tan altas que nadie las alcanza. Y por eso todos caemos debajo de esa estructura de pecado, porque por naturaleza estamos aquí. Y la única manera de poder llegar allá es a través del Señor, a través de su justicia, de su redención, de su perdón, de su gracia, su misericordia. Y con todo eso erramos, ¿verdad? Y con todo eso erramos. Entonces, para mí el pecado simplemente es, como dice la Biblia, errar al blanco, o todo aquello que no es como Dios. Dios es amor, Dios es perdón, Dios es justicia. Y entonces, si yo no soy justo, estoy pecando. Si no muestro amor, estoy pecando. Si no soy honesto, estoy pecando. Si miento, estoy pecando. Si robo, estoy pecando. Es la forma en que lo describo. Entonces, hermano, memoria, intelecto, emociones, equilibrio, respiración, vista, temperatura del cuerpo, todo comienza aquí. En el cerebro. Todo comienza aquí. Y es por eso que el Señor, la palabra, nos insiste, pues, en que cambiemos nuestra manera de pensar. Si no cambiamos nuestra manera de pensar para adoptar la manera de pensar del reino de Dios, en la Biblia, vamos a sufrir y seguir sufriendo consecuencias negativas. Obviamente, aquí en la tierra no hay ninguno que sea perfecto, pero ¿sabes qué? Se puede cambiar muchísimo, de manera que si nos damos a la tarea, yo creo, de conocer estas cosas, de meternos en la palabra de Dios también, de saber, darnos a conocer un poco de lo que es psicología, nos va a ayudar en toda nuestra vida, nos va a ayudar en todo lo que somos, nos va a ayudar en todo lo que hacemos, las decisiones que hacemos. Todo comienza ahí. Transfórmate, dice Pablo. Bueno, decimos que dice Pablo, pero es el Señor que dice, transfórmate por medio de la renovación de tu mente. ¿Cómo piensas? ¿Estás pensando como has pensado toda tu vida? Hay que cambiar, hay que cambiar, hay que cambiar a pensar como Dios quiere que pensemos. Por eso dice la palabra que nos ha dado la mente de Cristo. Tenemos a disposición la mente de Cristo, digo yo, porque muchas veces no la usamos, ¿verdad? Sí. Me vino a la mente este pasaje cuando Santiago estaba hablando de la conducta. Santiago es un libro muy práctico. Y dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Entonces, lo que acaba de decir el hermano Víctor es que una persona sabia va a tener una conducta que refleja una sabiduría que más adelante dice que no es animal, ni es terrenal, ni es bestial. Ahora vean ustedes, la Biblia habla de sabiduría. The Bible speaks about wisdom. God has given us the ability to be wise people. La Biblia nos ha dado, el Señor nos da la habilidad de ser sabios. Y aquí Santiago le está diciendo a la gente, pues la persona sabia va a mostrar a través de su conducta. Through your behavior, you are going to show that you are a wise person. Y luego dice que es esa sabiduría viene de lo alto. Porque la sabiduría de la tierra es terrenal, animal y bestial.
So the wisdom that we need to apply to our daily lives is the wisdom that comes from above. Right. Because the earthly wisdom, as I was saying earlier, is what many counselors apply today. Y la otra es la sabiduría animal. O sea, no tiene raciocinio, no sabe razonar la persona. O sea, you cannot reason in your mind if you apply any of those kind of behaviors to yourself. Así que tenemos que tener la mente de Cristo, es decir, pensar como Él pensaba, actuar como Él actuaba. Y tenemos que estarla renovando constantemente. Y es interesante que la otra parte de ese versículo dice, para que comprobéis. Si yo quiero probar que realmente estoy haciendo lo correcto, lo perfecto, lo bueno, tengo que procesar en mi mente lo que hago todos los días. So if I want to prove that I am doing the right thing that God wants me to do, I have to change my mind on a daily basis. Exacto. Hay veces que voy en la autopista y quiero correr con los que van corriendo y digo, no, yo no tengo que correr. Entonces, tengo que inmediatamente cambiar mi mente. Sometimes I'm on the freeway and I want to speed up like everybody else is doing. I said, no, I need to slow down. ¿O cuántas veces han ido al banco ustedes o a algún lugar y ven que la gente se le mete al frente y usted acaba de decir, no, yo estaba antes aquí? How many times have you been to a bank or maybe a store or somewhere and you see people walk right in front of you? What are you going to tell them? Get out of my way, I was here before you. No, tengo que usar mi inteligencia y decir, ok, no hay problema, está bien. O sea, ser sabios. Ser cristianos no es fácil, hermanos. Pero es posible ser. En primera de Juan 2:6, si no me equivoco, dice, el que dice que está en él debe de conducir su vida como él la condujo. Él está hablando de Jesucristo. Y nosotros rápidamente podríamos pensar, bueno, pero ese fue Jesucristo, esto es imposible. No, eso es imposible. Está hablando de cuando Él estaba en la tierra. Él dio el ejemplo de cómo vivir. Y aparte de eso, si usted es creyente, si usted ha entregado su vida a Jesús, usted tiene el Espíritu Santo radicando, residiendo en usted. Y Él es el que le va a ayudar a poder hacer precisamente lo que Dios te está pidiendo hacer. Y déjeme decirle, el Señor no nos pide hacer algo que no podemos. Amén. Hermano, algunas últimas palabras, consejos. Considero que muchas de las dificultades que a veces vivimos los cristianos pueden ser evitados si primero aprendemos a comunicar lo que nos molesta. Porque muchas de las dificultades es cosas que acumulamos en la mente. Y cuando estamos muy frustrados, tomamos acciones o actitudes que son indebidas. Por eso es muy correcto siempre que uno tiene una discordia o algo que no me agradó, hablarlo lo más pronto posible. Con los hijos, por ejemplo, hay veces que los padres llegan al punto donde dicen, ya no aguanto a mi hijo, pero ¿por qué no empezó desde antes? ¿Por qué esperar hasta llegar ahí? O a veces como matrimonios también tenemos problemas. ¿Y por qué esperamos llegar hasta allá? Hablaba con un señor que este año cumplió 58 años de matrimonio y le dije, ¿y cómo lo has hecho? Y me dijo, pues, si no fuera por el Señor y porque yo escucho a mi esposa como tengo que escucharla, pero no hay algo de que no hablamos, dijo, hablamos de todo. Entonces, eso es muy importante. La comunicación es vital, porque hoy en día vivimos en una sociedad que es muy telefomaniática. Yo veo en los restaurantes y van 4 personas, mamá, papá y los 2 hijos, cada uno está en su mundo. Y entonces, todos esos equipos son muy buenos,
Precisamente mi clase esta mañana tenía que ver con lo que dice que una mujer habla un promedio de 18,000 palabras al día, contrario al hombre que habla 14,000 palabras al día. Eso está comprobado a través de estudios que han hecho. Entonces, imagínense ustedes llegar a su casa del trabajo y su señora es ama de casa. Ella no habla con nadie más que con el perrito y cuando le traen al nieto. Y la señora está cargada con 18,000 palabras. Póngase que usó 1,000, le quedan 17,000. No, y eso es verdad, eso es científico. Sí. Usted como fue a trabajar, habló todo el día que usted no quiere hablar, ni saber, ni escuchar de nada. Y llega a la casa y su esposa le dice, ¿cómo te fue? Bien. ¿Quieres comer? Al rato. Y la señora se muere, te cuento que aquí, que allá. Y entonces la señora empieza a hablar y usted dice, ya me cansé, ya quiero dormir. Pero la señora no ha hablado 17,000 palabras. Y si espera para mañana van a ser 34,000. Y así sucesivamente. Y el sábado le va a decir, pero es que tú no tienes tiempo para mí. Y eso es una realidad. Entonces por eso la comunicación es un elemento indispensable en nuestro diario vivir. Communication is so vital in our daily lives because we're going to have challenges if we don't spend time sharing with your mate or your wife or your spouse, whatever the case might be. We need to take the time. Because as I was saying, it is believed that women speak an average of $18,000 per day. A man is like 14,000. So if a woman is loaded with 17 or 18,000 words, and then the days go by and she doesn't have time to talk to you, or you don't have time to listen to her, tomorrow is going to be twice as much. Y no veo cómo va a tener tiempo. Entonces llega uno de trabajo y tiene que hacer una píldora de energía para hacerlo. Sí. Algunas veces solo tiene que decir sí. Sometimes you have to yes, yeah, you're right, yeah. Pero es una realidad. ¿Saben ustedes que 80% de mi consejería es enseñar a la gente cómo aprender a escuchar? 80% of my counseling session has to do with teaching people or reminding people how to learn to listen. ¿Usted se acuerda de Carlos Jiménez? Sí. Carlos Jiménez decía algo muy interesante. Decía, por eso Dios nos dio 2 oídos y una sola boca, para escuchar más y hablar menos. Sí, y es verdad. Yo he desarrollado en mi consejería lo que llamo conexión intelectual, que quiere decir que tienes que aprender a hablar y a escuchar, conectarte inteligentemente. Algunas veces lo que tienes que hacer es solo escuchar. Eso es todo lo que necesita hacer. Y la esposa va a vivir tan feliz si todo lo que usted hace es escucharla. Your wife is going to be happy if all you do is just listen to her. No entiende nada de lo que dijo, pero escucha. Sí. Vamos a darle un fuerte aplauso al hermano Julio. Muchas gracias. Ya saben, voy a conseguir su contacto y todo eso. Si usted quiere hacer usted necesita ayuda a alguien aquí, confianza. No, de veras, espero que ustedes tengan un poquito mejor entendimiento de lo que es la psicología y lo importante que es y por qué la necesitamos, ¿sí? No solamente es la psicología, ahora no vayamos y salgamos de un balance, ¿verdad? Porque ahora todo psicología, no, es un balance, ¿ok? Un balance de ayuda, un balance para las cosas espirituales, la palabra de Dios. Dios es lo primero, pero necesitamos ese balance también aquí, porque aquí vivimos, estamos en la tierra, y en esta tierra va a haber toda clase de dificultades, no se van a acabar. Se van a acabar cuando ya nos vayamos con el Señor. Hermano Julio, muchas gracias. A usted, hermano. Gracias. Muchísimas por la oportunidad. gracias.